¿Está bien? ¿Está grabando, verdad? Sí. ¿Ok? Bueno, la vez pasada, acuérdense que terminamos los capítulos de Sansón y ya pues murió ese juez tan controvertido. Y vamos a ver ahora el capítulo 17 de Sansón, perdón, de Jueces. Todo el mundo con su Biblia abierta. En el capítulo 17 vamos a ir versículo por versículo. Las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. ¿Ustedes se acuerdan cuando los israelitas entraron a la tierra prometida? ¿Quién fue el último que escogió un pedazo de tierra? ¿Se acuerdan? El último. Les repartió a todos donde quisieran. Y cuando a él le tocó escoger, él escogió el monte de Efraín. ¿Se acuerdan? Su nombre es Josué. Él era el líder, el que había quedado en lugar de Moisés. Y sin embargo, fue el último en escoger, pero él escogió el monte de Efraín. ¿De cuál tribu era Josué? Si Caleb era de la tribu de Judá y él fue el primero que escogió su pedazo de tierra. Entonces, Josué era de la tribu de Efraín. Acuérdense, siempre las dos casas. Entonces, este señor que se llama Micaía estaba viviendo en el monte de Efraín. Por lo tanto, era de la tribu de la misma tribu de Josué. De la misma tribu de Josué, que eran de la tribu de Efraín. Entonces se llamaba Micaía y Micaía significa algo muy especial. Mi en hebreo significa quién. Ka significa cómo y ya significa Yahweh. O sea, quién como Yahweh. Tenía un nombre muy especial. Versículo 2, el cual dijo a su madre: los 100,000 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Aquí está la madre. Está enfurecida porque le robaron 1,500 ciclos de plata. Es mucho dinero. Ahorita vamos a ver por qué. Es mucho dinero. La madre dijo: oh, maldito, maldito el que me ha robado los 1,100 ciclos de plata. Pero atrasito de la pared estaba el hijo. Madre, yo lo he tomado. Yo he tomado los ciclos de plata. Aquí los tengo. Ten, madre, tenlos, te los regreso. Te los regreso, toma tu dinero. Y la madre dijo: hijo mío, bendito seas. Bendito seas porque me has devuelto el dinero. Fíjense lo que dice aquí. Dice en el versículo, vamos a empezar desde el 1 otra vez. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Acuérdense, Micaía, ¿quién como Yahweh? El cual dijo a su madre: los 100,000 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está aquí en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío.
¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué Micaía, el hijo, decidió devolverle los 1100 ciclos de plata? Porque en aquel entonces el ser maldecido era una cosa muy mala, era una superstición tremenda. Entonces él escuchó, la madre lo dijo en voz alta, la maldición, con todo el propósito, porque probablemente pensaba que había sido él el que había hurtado la plata. Pero eso sirvió para que hubiera un balance entre la maldición y la bendición y para que su hijo quedara totalmente librado de la maldición. Son cosas que sucedían en aquel entonces. Versículo 3. Y él devolvió los 100,000 ciclos de plata a su madre y su madre le dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová. Mucho cuidado. He dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Entonces, ese dinero ella se lo dedicó a Jehová, pero luego se lo dio al hijo para que fuera a hacer dos imágenes. Una de talla, probablemente de madera, y la otra de fundición o de fierro. Versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. O sea que Micaía tenía en su casa una especie de santuario, una capillita, y lo tenía con muchos ídolos ahí, y ahora tiene dos más que le hizo su madre con 200 ciclos de plata. 200 ciclos de plata era mucho dinero. Ahorita lo vamos a ver por qué. Se van a dar cuenta. Entonces, Micaía está tratando de obedecer a Jehová a medias, porque ¿cómo es posible que ese dinero lo dedicaron a Dios, pero ahora mandan a hacer unas imágenes? Ellos conocían perfectamente bien los mandamientos. Sí los conocían los mandamientos. Moisés ya se había encargado de escribir todos los mandamientos. Cada vez que pasaba, Moisés escribía y escribía y escribía de tal manera que todo lo que sucedía en aquel entonces y todo lo que le mandó Dios en el monte Horeb, él lo dejó por escrito. Y uno de los mandamientos decía, no imágenes. Pero Micaía estaba viviendo en una sociedad tan corrupta. La sociedad lucía una cosa como así. Ellos revolvieron la religión cananita con la religión del Todopoderoso, lo pusieron junto y resultó un desastre. Lo vamos a ver por qué es un desastre. Porque van a hacer la religión a su antojo. No van a obedecer la palabra de Dios. Vamos a continuar. ¿Cuál fue? Versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, o sea, un santuario en su casa. E hizo efod. Vamos a ver qué es un efod. Ya lo habíamos visto cuando estuvimos viendo todo lo del templo. Acuérdense, miren, este es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote traía este como cuadrito aquí en el pecho con 12 piedras preciosas. Cada una de las piedras preciosas representaba una de las tribus de Israel. La única persona que podía traer un efod era el sumo sacerdote. Pero aquí a Micaía no le importa lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y él mandó a hacer un efod
y lo puso ahí en su santuario privado para que la gente fuera a adorarlo. ¿Se acuerdan de otro juez que también hizo un efod, pero lo hizo de oro? Una cosa suntuosa el efod que hizo. ¿Se acuerdan de quién fue? Empieza con G. El juez Gedeón. Al final de sus tiempos, él juntó todo el oro que les pidió a las personas eh, que había derrotado en la guerra y le quitaron a los camellos los aretes que traían y los colijes y todo, lo fundieron, hicieron un efod, pero de oro. Y ese efod se convirtió en una cosa de adoración que no debe de ser. Entonces, versículo 5, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod. Ya sabemos lo que es efod. Y hizo también terafines. ¿Qué es eso de terafines? Terafines son unas imágenes que generalmente las usaban para pedir prosperidad. Hace mucho tiempo que estudiamos la historia de Jacob y Raquel. Cuando salió Jacob de la tierra de Labán, entonces Labán vino rápido a alcanzarlos. Dijo, alguien de ustedes robó mis terafines. Y Jacob dijo, nadie, aquí nadie robó tus terafines. Y el que donde los encuentres, que muera. Ay, Jacob acaba de decir una maldición en contra de su queridísima Raquel, su esposa favorita de las 4 que tenía. Entonces, cuando llegan a revisar todas las personas, a la hora que llegan con Raquel, le dice Labán, levántate del camello. Y ella dice, no puedo porque estoy en mi periodo de menstruación, así es que discúlpame, padre, no me puedo parar. Ok. Y ahí abajo tenía escondidos los terafines. Eran objetos para adorar, para buscar prosperidad. Eso es lo que tenía también Micaía en su santuario. Versículo 5. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera un sacerdote. ¿Dónde se ha visto esto? Que una persona cualquiera puede consagrar a un hijo para que sea un sacerdote. Ay, Micaía, ya llevas muchas tachas. Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Había o no había rey en Israel? Claro que había. Dios les dijo, yo soy su rey y yo los voy a gobernar. Dios nunca planeó que un hombre fuera a gobernar a un hombre. Él siempre, yo soy el rey, yo escojo líderes y los líderes están bajo mi guianza y ellos siguen mi palabra. Pero nunca que un hombre fuera a gobernar a otro hombre. Versículo 7. Y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Acuérdense, Belén está muy cerquito de Judá. Si ustedes están ahí arriba en Jerusalén, desde allá se puede ver, allá está Belén, abajito de la montaña. Había un hombre, versículo 7, y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. ¿Qué anda haciendo un levita como forastero? ¿Dónde? ¿Dónde debían de estar los levitas? ¿Dónde? Acuérdense que Dios estipuló un solo lugar como su templo y se llamaba Silo. Todavía no había Jerusalén, pero Dios dijo, se va a poner mi templo en Silo.
y ese levita que anda haciendo de forastero. 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. A ver quién le daba una chamba y a ver quién le daba un techo. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Versículo 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Ay, Micaía, ¿cómo que vas a consagrar a este levita como un sacerdote? ¿Acaso los levitas, cualquier levita puede ser sacerdote? No, los sacerdotes solamente podían ser los hijos de Aarón. No todos los levitas son sacerdotes, pero todos los sacerdotes son levitas. Acuérdense, esto lo decidió Dios después de que sucedió lo del becerro de oro. El becerro de oro, ¿lo hicieron antes o después de que les habían dado los mandamientos a través de Moisés en las tablas? Antes. El becerro de oro sucedió después. Después de las tablas. Ellos ya sabían perfectamente bien que no debían hacer ninguna imagen representando a Dios, porque quiero que sepan que este becerro estaba representando a Dios, según lo que dice Éxodo 32:4. Vamos a buscar Éxodo 32:4 para que vean cómo dice ahí. Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y el versículo 32 está casi al final de Éxodo. Éxodo 32:4-5. Listas, se los voy a leer. Y él los tomó de las manos de ellos. ¿Quién es él? Aarón. ¿Y qué tomó? Todos los anillos, los zarcillos, las cadenas, todo lo que tuvieran todo lo que tuvieran de oro. ¿Por qué? Porque Moisés ya tenía arriba en la montaña 40 días y 40 noches y ellos ya estaban desesperados porque no bajaba. Y ellos dijeron, no, Moisés ya se quedó allá y ahora ¿qué nosotros vamos a hacer aquí? Necesitamos un Dios. Aarón, constrúyenos un Dios. Y Aarón tanto le insistieron que dijo, bueno, tráiganme todo lo de oro, que tengan los aretes de sus hijas, de sus esposas y todo para fundirlo y hacer un becerro. Entonces dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué estaba significando el becerro de oro? Los dioses que lo sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y quién fue el que lo sacó de la tierra de Egipto? El Todopoderoso. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber
y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y aquí tenemos la imagen que Moisés muy seguido presentó cuando fue el éxodo, porque los hijos de Israel muchas veces actuaban incorrectamente y él intervenía para que Dios los perdonara. Él intercedía para que Dios los perdonara. Y en este caso, él está pidiendo, no, Señor, que no se encienda tu ira. ¿Por qué? ¿Por qué decía Moisés eso? Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para meterlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y te has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro, las estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Entonces, la única tribu que no participó en la hechura del becerro de oro fueron los levitas. Por eso Dios los consagró para que fueran sacerdotes, porque antes no era así. Antes dijo Dios, el primer hijo de cada familia, ese va a ser consagrado a mí como sacerdote. Eso era en el pasado. Pero ahora, después del becerro de oro, los levitas fueron dedicados exclusivamente al templo. Unos tenían unas cosas que hacer, unos eran músicos, otros eran los que lavaban el altar de bronce, otros eran los que estaban al pendiente del lavatorio, otros eran los que cargaban. Había muchas diferentes chambas para los levitas, pero todos tenían algo que hacer, pero era sagrado porque estaban en el templo. Entonces vamos a continuar con el 17 de Jueces. Versículo 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata por año. Ese era su sueldo, 10 ciclos de plata por año. Entonces, si Micaía le había robado a su madre 1,100 ciclos, imagínense, era mucho dinero, porque el salario de una persona eran 10 ciclos por año. Yo te daré 10 ciclos por año, vestidos y comida. Y el levita dijo,
ay, ya me quedé aquí. Ya tengo ropa, comida, salario. ¿Estaba haciendo correcto, estaba actuando correcto el levita? ¿Sabía cuáles eran las leyes? Perfectamente bien que las sabía, cuáles eran las leyes de Dios. Perfecto, porque él era un levita. Los levitas conocían perfectamente bien las leyes y él sabía que no podía quedarse. Sin embargo, se quedó. ¿Quién tuvo más culpa? ¿El levita o Micaía? El levita. El levita. Versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Se sentía muy consentido. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Micaía, ¿quién te dio permiso de consagrar a alguien para ser sacerdote? ¿Quién te dio permiso? Nadie tenía permiso de consagrar a nadie. Acuérdense que exclusivamente tenían los levitas de la línea de Aarón, eran los sacerdotes, nadie más. O sea, toda su descendencia. Entonces, vamos a ver 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará. Ay, Micaía. Ay, Micaía. Quiere al sacerdote solamente para que lo prospere. ¿A qué huele todo esto? ¿A qué huele? ¿A qué nos huele? A las religiones que hay ahorita, a las religiones de la prosperidad. Traigan mucho dinero para la iglesia, todos sus diezmos, todas las ofrendas que puedan. Y entonces ustedes prosperarán. Micaía dijo, ya la hice, porque tengo un levita en mi casa como sacerdote. Los, los, uh, los, uh, las ofrendas, los sacrificios que haga este levita van a ser llegados a Dios con mucha más potencia de los que yo hago, porque él es un levita y yo lo consagré. Versículo 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Hasta ahí se acaba el versículo, el capítulo 17. Quiero recordarles, para las personas que no estaban todavía, que este es el donde se quemaban los animales para el sacrificio. ¿De acuerdo? Y este era de bronce. Bueno, aquí se necesitaba mucho trabajo porque el fuego siempre tenía que estar prendido. Entonces los levitas tenían que estar al pendiente de eso y también había que estarlo limpiando. ¿Se acuerdan que tenía unos cuernos? Aquí están los cuernos. Eran para detener a los animalitos con su cuerda. ¿Los ven ahí? Ok. Cuando Dios les dijo, yo les voy a enseñar las leyes y hoy va a haber vamos a hacer un pacto entre ustedes y yo. Nadie se puede pasar de los lineamientos que están aquí, ¿se fijan? Porque entonces dijo Dios, el que se pase de ahí muere. Y él se presentó a través de fuegos, relámpagos, humo, y había una cosa que los israelitas se asustaron muchísimo porque dijeron, ay, no podemos soportar esto, mejor tú háblanos, Moisés, tú dinos lo que él quiere y nosotros lo haremos. Pero ese día, cuando se les dijo todas las cosas que Dios quería que siguieran, todos en unísono dijeron, aceptamos. Y es ahí donde se dio la boda, el pacto entre los israelitas con el Todopoderoso, el Eterno, el Altísimo. Ellos estaban ahora en pacto con Él.
Aquí tenemos los mandamientos. Hasta ahorita, porque el siguiente capítulo también vamos a ver a Micaya. Hasta ahorita, ¿cuáles son las cosas que ha fallado Micaya? Dice, no te harás dioses delante de mí. Esto falló Micaya. No te harás imágenes grabadas. Aquí cometió otro error Micaya. Ok. Acá tenemos las otras. Honra a tu padre y a tu madre. Y Micaya le robó a su madre. Número 8, no robar. Y Micaya le robó 1,100 ciclos de plata. Aquí tenemos a Moisés con sus tablas que viene bajando del monte y le dice a Josué, porque Josué siempre andaba con él, detrás de él, él no se acercaba tanto con Moisés cuando estaba hablando con Dios, pero dijo, ¿qué es eso que se oye abajo ahí en el pueblo? Parecen gritos de guerra. Y Moisés dijo, no, esos no son gritos de guerra, esos son cantos, porque estaban haciendo una fiesta para celebrar el becerro de oro como representante del Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Y Moisés rompió las tablas del coraje. En las hojas que les voy a dar, son 3 páginas, pero la letra está grande, no se preocupen. Dice, el joven levita de Belén, de la tribu de Judá, era levita, pero no era sacerdote. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Dónde debía estar el levita? ¿Dónde? ¿Qué andaba haciendo ahí, vagando, buscando dónde quedarse y buscando dónde trabajar? ¿Dónde debía estar el levita? En Silo, donde estaba el tabernáculo. Otros levitas eran músicos, guardias, cantores, estaban al pendiente del fuego del altar de bronce o encargados del agua del lavatorio o trabajadores en diferentes áreas. El Padre Todopoderoso les dio estos cargos a los levitas por negarse a la adoración del becerro de oro. Pero el becerro de oro representaba a Yahweh. Después de que les dijo, no hagan imagen ni de lo que está arriba ni de lo que está abajo, y no la adoren. Dice, el levita se empleó a sí mismo a la idolatría de Micaía en vez de servir a la gloria de Dios y se degeneró en su intento por asegurar sus cosas materiales sin importar poner eso por encima de la palabra de Dios. El levita fue más culpable que Micaía, pues él conocía la palabra a la perfección. Y quizás Micaía fue sincero, pero la sinceridad no nos lleva a nada si no está unida a la verdad. Por ejemplo, a Adán y Eva les pareció bien comer del fruto prohibido, pero Dios dijo que era prohibido. A los hermanos de José les pareció bien venderlo como esclavo, pero Dios dijo que eso estaba incorrecto. En Proverbios 14:12 dice, hay cosas que al hombre le parece que están bien, pero son maldad. Dice, Micaía hizo algo ridículo
consagró al levita como sacerdote para asegurarse de que Yahweh lo prosperara. Lo que quería era legitimar los sacrificios hechos por el levita. Esos iban a ser más aceptados por Dios que los de Micaía. Esto es absurdo. Yahweh no nos bendice porque desobedecemos sus mandamientos, aunque los hagamos con sinceridad. Micaía usó a Dios por su gracia, Micaía usó a Dios para su ganancia. Es como la doctrina actual de la prosperidad. Dame dinero a la iglesia para obtener riqueza, para que tú obtengas riqueza. Había una total anarquía. Anarquía significa no y arquía gobierno, o sea que no gobierno. Había una total anarquía. Micaía pretendió mantener la relación con Dios al violar sus mandamientos. No quiso tener al Todopoderoso como rey. Claro que los israelitas sí tenían rey, pero no quisieron reconocer que había leyes bien establecidas. Dios nunca tuvo intenciones de que el hombre gobernara sobre el hombre. Durante el tiempo de los jueces, no había un liderazgo que siguiera la palabra de Dios. En aquel entonces, antes de los jueces, Dios permitía líderes, pero bajo el gobierno del Todopoderoso, como tenemos el ejemplo de Moisés y de Josué. Pero en el libro de los jueces, cada quien hacía lo que le placía. Y hasta aquí vamos a llegar. No se les olvide leer las hojitas que les voy a mandar en el WhatsApp. Y vamos a abrir los micrófonos por si tienen preguntas. Oye, Elvita, ¿en qué versículo leíste de que a veces hacemos el bien, pero no realmente hacemos el bien? ¿Cuál fue el versículo que leíste? Es Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Ok. Gracias, Almita. Almita, ya puedes dejar de grabar. Es cierto.